Ser podcast. En la biblioteca de Hoy por Hoy preocupa y mucho la obsesión de don Asensio con el escritor Marcos Giral Torrente. Bueno, parece que por fin ha conseguido don Asensio que venga a la biblioteca Marcos Giral Torrente. Sí, por favor, que lleva 2 años dando la brasa. Habría que traer a Marcos Giral Torrente. Es que yo creo que a todos nos lo ha dicho. Daba igual el día, el motivo. Tú le dices en cualquier momento ¿qué escritor traerías el próximo viernes, Antonio? Y él, dale que dale. No lo dudes. Marcos Giral Torrente. Es que no entiende que pueda haber otras opciones literarias en España. 2 años repitiendo el mismo nombre. Es tan constante que a veces por la noche escucho su nombre reiteradamente como una pesadilla. Marcos Giral Torrente. Yo me he leído ya El final del amor, Los seres felices, Tiempo de vida. ¿Por? Porque cada vez que le pides que te recomiende un libro te da muchas opciones de diferentes autores, pero al final... Marcos Giral Torrente. Yo ya ni le pregunto. Es que me saca de quicio. El otro día estaba regando el jardín de barba, se acerca y me dice: ¿sabes quién es el tío que más sabe de bulbos, de nenúfar y de narcisos? No. Sí, el que estás pensando. Marcos Giral Torrente. Si el otro día, que casi me muero de vergüenza, estaba Ángeles Barceló agobiada porque buscaba expertos en liturgia para el funeral del Papa y pasaba por allí don Asensio y sin pudor ninguno le dice: Eso lo haría muy bien Marcos Giral Torrente. Pero lo más fuerte fue el pasado lunes. Sería un poco más de las 12:30 de la mañana y aparece por la redacción celebrando que este viernes por fin venía, sí, Marcos Giral Torrente con su nueva novela. Y no sé qué cara le debí de poner al tío este que muy ofendido me dice: ¿Os pasa algo con Marcos Giral Torrente? Y fue decir eso y el caos cortocircuitó el sistema. ¿Y esto me dices el lunes a las 12 y...? Sí, a las 12 y los minutos que estás pensando. Lo último que dijo don Asensio antes del gran apagón fue exactamente Marcos Giral Torrente. Callad que no salga de aquí, ¿eh? Que esto quede entre nosotros, que anda Pedro Sánchez buscando responsables. Marcos Giral Torrente. Hoy por Hoy Magazine. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. Ser podcast. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días. Cuánta mala gente. No, pero es verdad que llevas 2 temporadas proponiendo al invitado de hoy para la biblioteca. No, es una infamia. O sea, llevo mucho más de 2 años. Marcos Giral Torrente, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Tú sabías de esta obsesión de nuestro bibliotecario por tenerte como invitado? Bueno, siempre que me lo encuentro me dice: te quiero llevar a mi programa. Esto desde hace 19 años, más o menos. Claro, yo no lo podía sino ver con cierto escepticismo, pero ahora veo que era totalmente cierto. Te das cuenta, ¿no? Sí. Bueno, los deseos de Antonio Martínez Asensio se hacen realidad y hasta aquí Marcos Giral Torrente con su nueva novela Los ilusionistas, editada por Anagrama. Ahora nos vamos a meter de lleno en esta novela, que es una maravilla, de verdad. Muchas gracias. Es que he disfrutado, Marcos, una barbaridad. Además, como he tenido tiempo, porque he tenido viajes, la he podido leer tranquilamente, ¿sabes? En aviones, en aeropuertos y en tren, y es una maravilla. Gracias. Antes de nada, Asensio, vamos, que no sean de Giral Torrente si puede ser, pero empieza con algunos de los libros que van a entrar en la biblioteca relacionados con la actualidad. Tema de la actualidad. Sobre el tema del apagón, yo he traído 2 libros hoy. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que tiene que ver con un apagón en el sentido de que todo el mundo deja de ver y todo el mundo vive en la oscuridad. Esta novela apocalíptica e imprescindible de Ensayo sobre la ceguera, que también termina en un apagón real, pero yo creo que es el primer libro que a mí me ha venido a la cabeza. Pues Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que está publicado en Alfaguara. Y luego hay un libro de Don DeLillo que se llama El silencio, que cuenta la historia de un día en Estados Unidos, justo la noche de la final de la Super Bowl del año 2002, en que Estados Unidos entero se queda también sin luz, un apagón enorme. Bueno, habla del posthumanismo y es curioso, porque es una novela que terminó de escribir justo antes del comienzo de la pandemia. Es como si nos hubiera pasado a ti y a mí el sábado con la final de la Copa del Rey. Bueno, imagínate, qué drama, madre mía. El silencio de Don DeLillo en 6 Barral. ¿Y traes alguno más? Sí, mira,
un poco con la percha del 1 de mayo, Germinal, que yo me he traído mi vieja edición de Ediciones de la Torre, pero está editado también por Alianza y muchas ediciones, y que para mí es el gran libro de la lucha obrera, ¿no? Donde Emilio Zola cuenta lo que es el trabajo de la minería y explica maravillosamente cómo viven los mineros y cómo deciden, rebelarse y empezar a luchar por sus derechos, con lo que para celebrar el 1 de mayo, Germinal. Germinal de Emilio Zola, que está en Alianza. Y para el 2 de mayo, no el 1 de mayo, sino el 2 de mayo que soy, el 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós, que cuenta lo que pasó en España desde el motín de Aranjuez hasta que los madrileños se levantaron contra los franceses el 2 de mayo, que es lo que se celebra hoy. 19 de marzo entre el 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós en Alianza, y hoy traes uno más. Bueno, uno más, pero simplemente esto es novedad. Esto es novedad porque han dado el premio de la crítica, que para mí es el premio más importante, más prestigioso de la literatura, y se lo han dado a Tarántula de Eduardo Alfón, que lo ha editado Libros del Asteroide, y bueno, simplemente yo creo que hay que leerlo, comentarlo y meterlo en la biblioteca. Esta novedad Tarántula de Eduardo Alfón, que está en Libros del Asteroide. Hoy son muchos libros, recuerden los oyentes, que para encontrar los libros que citamos, los de nuestros invitados, los que los oyentes nos donan para la biblioteca, tienen un buscador a su disposición en la biblioteca de Hoy por Hoy. Solo con que pongan el nombre del autor, una palabra que les suene del título que hemos dicho, ahí van a salir todas las referencias de nuestra biblioteca con todos los libros que ya tenemos ordenados y organizados. Y todos estos que acaba de decir Antonio, que son 5, más el libro de esta semana, que es Los ilusionistas, de Marcos Giral Torrente, publicado por Anagrama. Marcos, ¿la familia es de lo poco que nunca podemos elegir? Yo creo que es, sí, o sea, probablemente no de lo poco, sino casi lo único que no podemos elegir. Donde naces, si hubiese una posibilidad previa, me apuntaría, no porque la mía no me guste, pero bueno, a lo mejor por matizar algunas cosas. Por probar otras. Sí. Bueno, pues de literatura y de familia vamos a hablar mucho en los próximos minutos con Marcos Giral Torrente y con Antonio Martínez Asensio, pero antes, ya saben que tienen la posibilidad de llamarnos al 900-100-800 para donarnos ustedes también el libro que quieran, ese libro que les ha marcado, que quieren compartir con los oyentes de este programa. 900-100-800, llamen porque nosotros queremos leer los libros que nos proponen. Una pausa y entramos ya en Los ilusionistas. Hoy en mi ventana brilla el sol. La familia es el territorio de la memoria, memoria de sí misma y del mundo que la contiene, memoria en construcción y no siempre fiable, donde el amor y el conflicto confluyen. Dejarla totalmente de lado no es posible, vuelve en los sueños y en las pesadillas, nos proporciona los primeros rudimentos para descifrar la realidad, nos forma y deforma y, a poco que la escrutemos, nos confronta con el principal problema de la condición humana. ¿Somos realmente libres para trazar nuestro destino? Las promesas de mi amor se irán contigo. Como han podido escuchar, la familia, la propia, está muy presente en Los ilusionistas de Marcos Giral Torrente. Estamos ante una novela que es algo así como una disección familiar. Antonio, ¿por qué la has elegido, además de tu casi obsesión, voy a decir, por el autor? ¿Por qué has elegido esta novela como libro de la semana? Pues mira, yo creo que efectivamente es esa radiografía de cada uno de los 4 hijos que tuvo Gonzalo Torrente Ballester con su primera mujer, con Josefina, abuela del autor, pero es muy agradecer que es una novela sin sentimentalismos y sin nostalgia, ¿no? A veces en la primera parte parece casi un informe, ¿no? Y sin embargo es un libro muy emocionante y tiene un último capítulo dedicado a su madre que es extraordinario. A mí me parece que es un libro que está muy, muy bien. Dilo, brutal, ¿no? Brutal. Vale. Marcos, no es la primera vez que tus libros entran en el ámbito familiar, pero ¿tú dirías que esta es la gran novela sobre tu madre? Bueno, mi madre es un personaje fundamental en el libro, pero la novela la trasciende, ¿no? En el sentido de que intento abarcar, así como en Tiempo de vida, mi libro autobiográfico anterior me ceñía a la relación que había tenido con mi padre y era casi una especie como de novela bizantina porque se seguía un hilo cronológico, era sencilla de leer, sí, aunque profunda de sentimientos. En esta
dibujo toda una familia, ¿no? Con todos sus miembros y las distintas relaciones que se trazan entre ellos, ¿no? Mi madre es un personaje más, yo mismo lo soy, aunque aparezco más elípticamente, pero el tema es la familia en su conjunto. Lo que pasa es que no puedo evitar, evidente, que mi madre pues merece un capítulo especial, digamos, ¿no? ¿La chica de la portada es tu madre? La chica de la portada es mi madre en el año 65 en Sao Paulo. Sí. Qué pues era súper guapa, ¿eh? Sí, ella no le gusta nada esa foto porque dice que está muy fea, porque en realidad era una mañana que supongo que se levantó con legañas y mi padre le puso unos pantalones suyos de mi padre, y le hizo esas fotos azarosamente, no están ni preparadas ni estaba maquillada para... Y están tus tíos y tu madre, por supuesto, que aparecen con iniciales, ¿no? Como una forma un poco de ocultarles, porque el nombre de tu madre no aparece nunca por ningún lado y tampoco se cita así muy expresamente a tu abuelo, que al final es el gran escritor Gonzalo Torrente Ballester, ¿no? ¿Por un afán un poco de ocultarles o por qué? Por un lado, yo siempre he tenido un problema con los nombres propios, porque me parece, en las novelas también de ficción me sucede, porque me parece que pueden alejar al lector. Lo cuento también en esa especie de prefacio, ¿no? Quiero decir que si un nombre te suena bonito o te remite a alguien que conociste que te cae bien, no hay problema, ¿no? Pero de pronto hay ciertos nombres que pueden ser una barrera con el lector y si yo puedo evitarlos, pues los evito, ¿no? Es más natural poner mi padre, mi hermano, mi no sé qué, ¿no? Y un poco va por ahí. Luego también hay por un condicionante de este libro, que es que para mí es la autopsia de una familia que es la mía. Si mi abuelo hubiese sido corredor de comercio y absolutamente anónimo, pues habría hecho lo mismo, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo manejas el que, por desgracia, mi familia no sea tan anónima? Ya hay unos personajes bueno, pues que tienen un lugar en la historia de la cultura en España. Entonces, bueno, pues no es que quisiera ocultarlo, porque aunque en algún momento, o sea, la única manera en la que aparece su nombre es cuando yo me autocito y saco necrológicas que escribí sobre ello, entonces ahí aparece el nombre real, ¿no? Fuera de las iniciales. Que llegué incluso a pensar en modificar esos textos para que no se viera el nombre. Lo que pasa es que ya era un poco delirante y me metía en demasiados laberintos, ¿no? Y entonces al final decidí esa combinación entre la inicial y no ocultar quiénes eran, porque al fin y al cabo también... Nuestra memoria, Marcos, no se puede desligar nunca de lo que es o ha sido nuestra familia. ¿Nos determina la familia? ¿Tú eres quien eres por esa familia? Absolutamente, sí. Yo creo, el libro reflexiona en torno a eso, es uno de los ejes vertebradores del libro. Y sí, no cabe duda, porque a veces lo he dicho o lo he escrito en otros lugares, que es que aunque te posiciones en contra de tu familia, aunque trates de hacerle la guerra a tu familia, aunque intentes ser exactamente lo contrario de lo que tu familia representa, en ese intento de ser lo contrario, tu familia ya te está condicionando. O sea, de manera que no hay escapatoria posible a la familia. A mí, de todas formas, hay una cosa que me apasiona, que cuentas. Bueno, yo creo que en esta familia, además, con el tema de los iniciales, todas las familias se pueden reconocer, pero también hay otra cosa común que a mí me ha encantado, que es que hablas también de lo que ignoras de ellos. Quiero decir que muchas veces no sabemos nada de nuestras familias, de nuestro padre, de nuestra madre, y al final también hay una investigación ahí de al final qué sabes, ¿no? Claro, porque en algún sitio también lo he escrito, no en este, que de alguna forma llegamos tarde a la vida de nuestros padres. Claro. O sea, por precoces que hayan sido nuestros padres a la hora de tenernos, han tenido una vida anterior. Y esa vida anterior el hijo la conoce por las historias que le hacen los padres. Y todos sabemos que esas historias son muchas veces aspiracionales, claro, y no tanto realistas, ¿no? Con lo cual, la primera rebeldía que surge en la vida de cualquiera es empezar a entender que todo eso que has oído o todo eso que te han contado no es necesariamente cierto. Hay quienes que se conforman con ello y hay otros que quieren averiguar, digamos, el relato verdadero, ¿no? Y si no hay una ruptura familiar, al final uno acaba aceptando, bueno, pues mira, es la familia. Y lo digo por la relación, por ejemplo, tuya, de tu relación mismo con tus tíos, uno marcado por la delincuencia, otro por la fantasía, incluso con tu abuelo. Al final uno acaba diciendo, bueno, pues que son mi familia. Sí, no cabe duda. O sea, yo creo que hay familias tan terribles donde no cabe la reconciliación, ¿no? Pero al fin y al cabo, las familias de la mayor parte de las personas pues no se diferencian gran cosa, en el sentido de que hay tinieblas, penumbras y hay luces y pequeños fogonazos, ¿no? Y hay edades del aprendizaje, la infancia, de la rebeldía contra ese aprendizaje, y luego hay edades de la reconciliación, ¿no?
Y al final es todo lo que queremos todos, ¿no? Es decir, queremos quedar en paz con nuestro pasado y queremos quedar en paz con los nuestros, ¿no? Con lo cual uno tiende, salvo que hayan sido verdaderos miserables, a intentar siempre hallar ese punto de unión, ¿no? Volver al origen, en cierto modo, ¿no? La fascinación. En esa familia hay dos presencias claves para entender la vida de los 4 hermanos, la abuela, Josefina Malvido, y el abuelo, Gonzalo Torrente Ballester. Sé que era liberal, progresista y católico pragmático observante de los ritos, que era escritor y persiguió la fama desde joven y que sufrió por no conseguirla hasta tardíamente, que hizo la guerra civil en el bando equivocado por confusas razones, entre las que lo ideológico pesó menos que los cálculos personales, que era inteligente, socarrón y un agudo conversador, pero muy poco resolutivo, perezoso y nada práctico, que el reconocimiento literario, cuando le llegó, socavó la arrogancia intelectual en la que su despecho se había embozado, que era descreído, que tendía a la autocompasión y a juzgar cualquier suceso por sus efectos sobre él, que era cariñoso, sentimental y fantasioso, que otorgaba al pasado casi tanta entidad como al presente en el que vivía, y que era tan irresponsable como para haber tenido 11 hijos de 2 mujeres, 4 de la primera y 7 de la segunda. Marcos, tu abuelo tuvo una infancia dura porque sus padres no se hablaban, tu abuela prácticamente no vio a su padre Marino, luego ellos se casan, tu abuelo y tu abuela se casan, pero viven casi siempre separados, ella en Galicia, él en Madrid. ¿Todos los personajes de esta novela, que al final es tu familia, están marcados por la ausencia? Sí, bueno, clarísimamente mi madre y sus 3 hermanos están marcados por muchas cosas, pero una de ellas determinante, marcados para bien y para mal, porque todo tiene 2 caras, ¿no? Pero una de las cosas que los marcó, yo creo, en su infancia fue que efectivamente ellos vivían en Galicia junto a su madre, mientras que su padre tenía una existencia fuera de Galicia, ¿no? De la que les informaba puntualmente por cartas. A mi abuela la escribía prácticamente todos los días y cada niño, que eran 4, recibía una carta además semanal. Y cuando volvía el padre a Galicia desde Madrid, pues que eran pocas veces, porque tenemos que pensar en una España en la que los trenes tardaban muchísimo en llegar a Galicia y que muy a menudo llegaban con retrasos de 10-11 horas, es decir, lo que vimos el otro día en el apagón era una constante en la España de la posguerra, ¿no? Entonces, claro, trasladarte de Madrid a Galicia en esos, pues no era tan fácil. Hoy en día las familias pueden vivir divididas porque los transportes han mejorado muchísimo, ¿no? Pero entonces, pues prácticamente se reunían 3 veces a la semana, al año, cuando tocaba, en Navidad, en Semana Santa y en verano. Y a veces no tanto. Había alguna Navidad, quiero decir, que ni siquiera se juntaron. Sí, ni siquiera se juntaron. Entonces eso en los niños, por mucho que ese padre llegaba cargado de regalos, por mucho que les escribiera, por mucho que de alguna forma estando fuera intentaba teledirigir la familia y dictar los médicos a los que debían ir, los colegios en los que debían ingresar, etcétera, pues no cabe duda de que era una ausencia rara, ¿no? Los niños de su entorno no vivían experiencias parecidas. Y sí, eso les marcó. Pero como venía cargado de cuentos, venía cargado de como un embaucador, de historias bonitas, de regalos, pues al mismo tiempo acrecentaba su fama, su personalidad atractiva, etcétera, ¿no? Pero la ausencia clave al final no es tanto la del abuelo, sino al revés, es la de la madre, ¿no? Cuando la madre muere tan joven, a sus 4 hijos les marca. Hay un momento de la novela que dices que es la gran herida, y tú dices, yo nací en una familia con esa herida, la herida de la muerte de la madre, ¿no? Sí, porque cualquier familia yo creo que sufre una ausencia repentina, ¿no? de alguien, sobre todo si hay niños todavía, o no tan niños, pero jóvenes en periodo de formación, pues eso sí que marca tremendamente, ¿no? La orfandad paterna o materna marca muchísimo, ¿no? Y es uno de esos elementos que tú efectivamente te puedes preguntar, ¿cómo habría sido mi vida de no morir mi madre? ¿O cómo habría sido mi vida de no morir mi padre? Si tu padre muere cuando tienes 39 años, como era mi caso, mi vida habría sido la que ha sido. Pero si muere en un periodo diferente, pues las cosas se pueden resituar de diferente manera, entrar otros actores en el escenario, hay cambios, no cabe duda, sí.
Hay la primera parte de la novela que se centra sobre todo en el intercambio de correspondencia en todo este tiempo que estuvieron separados, que como tú dices fue mucho, porque incluso en algunas navidades lo estuvieron, entre tu abuelo Gonzalo y tu abuela Josefina, y ahí él le hace exigencias en esas cartas, y eso que no son textuales, porque tú lo haces adrede, no quieres que sea la textualidad de la carta, pero bueno, cuentas cómo él le hace a ella exigencias del tipo de cómo tiene que vestirse, cómo tiene que comportarse en público. Luego el interés que manifiesta en verla, sobre todo por poder mantener sexo con ella. ¿A ti la lectura de estas cartas te ha impactado? Me impactó mucho cuando las leí, porque las leí por primera vez recién muerto mi abuelo, no la totalidad, sino un grupo de cartas que teníamos. Luego resulta que había más lotes y que nos fueron llegando cuando se fue solucionando el asunto testamentario de mi abuelo. Me impactó muchísimo, me impactó por descubrir una faceta muy sensual de la relación de ellos, que realmente es omnipresente en las cartas. Es decir, no es solamente que él la requiera a ella sexualmente y lleguen incluso a quedar en Zamora, que está a medio camino de Galicia y de Madrid, para tener un encuentro sexual, sino que ella también se presta a eso. Quiero decir que son dos cuerpos anhelantes que verdaderamente se quieren y se desean. Me impactó por eso. También me impactó porque en las cartas pues mi abuelo le cuenta la vida que hace en Madrid, le cuenta sus dudas literarias, aflora la España de la época, o sea que son unas cartas muy interesantes y que merecerían ser publicadas por sí mismas. Y de hecho, perdón, Antonio, ¿te cuadró al leer estas cartas después de la muerte de tu abuelo? ¿Te cuadró con la imagen que tú tenías de él? Y no solo por esta parte sexual que decíamos, sino por esa parte un poco también autoritaria. Sí, pero en definitiva esa parte autoritaria lo que hace es revelar un poco su inseguridad, ¿no? O sea, yo creo que hemos hablado antes del desclasamiento y de... yo creo que él no es que fuera una revista, pero un gallego que llega a Madrid y que intenta hacer carrera literaria y que se mezclan en la vida cultural de la época, que significaba pues ir a estrenos en el teatro, ir a los toros, a conferencias de Ortega, etc., donde pululaba un público a veces genuinamente intelectual, de compañeros de generación o de otras generaciones, y a veces un público más sospechoso de social y medio aristocrático rancio, etcétera, ¿no? Y en esos comentarios mi abuelo lo que hacía era revelar su inseguridad, ¿no? O sea, él no quería quedar como el provinciano paleto, ¿no? Sí. Y entonces él pudo mestizarse. De hecho, en los primeros tiempos en Madrid se transfiguró un poco en dandy, ¿no? Sí. Pero claro, tras vivir mucho él en Madrid, solo, con esa libertad de su soledad, las visitas de Josefina le podían preocupar porque Josefina no estaba tan entrenada, ¿no? para mimetizarse con ese ambiente y en esa vida social. Y entonces le dictaba por carta cómo quería que se vistiera y cómo quería que hablara, etcétera. Y luego a Torrente Ballester le recordamos como un gran escritor, pero bueno, es un éxito que le llegó muy tarde, ¿no? Le llegó como novelista muy tarde, sí. Es decir, ya desde los años finales de los 40... es un personaje respetado en el Madrid cultural de la época, pero respetado fundamentalmente porque se gana fama de crítico teatral muy estricto, ¿no? Ejerce la crítica de teatro y luego también tiene una columna en Radio Nacional semanal de actualidad política, de actualidad cultural, y pasa por ser un intelectual, pues eso, serio y con la cabeza bien amueblada, culto, pero muy estricto. Pero su obra, sin embargo, no se vende, se desdeña, se puede decir, ¿no? Sí. Y conseguir ser un novelista reconocido, pues no lo consigue hasta muy tarde. O sea, sí, por ejemplo, pues le dan la beca March cuando escribe Los gozos y las sombras, pone muchas esperanzas en el Don Juan, pero pincha. O sea, han sido siempre experiencias, las primeras novelísticas, comercialmente de éxito muy limitado, ¿no? Y eso le amargaba un poco. O sea, yo creo que él desde muy pronto tenía la sensación de que estaba llamado a más. Las infancias son muy importantes, para bien o para mal, y también la infancia de Marcos. Durante la larga época en que mi padre no tuvo una presencia asidua en mi vida, yo buscaba padres postizos con quienes aprender a ser un hombre. Por fortuna, no me faltaban modelos. Mi madre, carismática como era, tenía suficientes amigos que poseían su mismo don. De uno, un escritor exquisito, copié su incisiva manera de bromear.
De otro, un diletante, heredé el modo de mover las manos y de acariciarme el mentón. De otro, un dandy, tomé cierta manera de estirar las sílabas para ironizar. Así trataba de fortalecerme a esa edad difícil en que la infancia es un recuerdo que se aleja, pero aún no sabemos comportarnos como adultos. Y luego está, Marcos, el episodio de la herencia, que hubo el problema que hubo entre las dos familias de Gonzalo Torrente Ballester. No vamos a entrar en eso, pero en ese momento salen todos los problemas del pasado, porque leyéndolo da la sensación de que ese momento aparentemente material, uno podría pensar, mira qué materialistas son, ¿no? Detrás del dinero, yo creo que hay mucho de sentimiento. Totalmente, sí. O sea, a veces el dinero no hace... Quiero decir, a veces las peleas en torno al dinero ocultan otros tipos de dinero, ¿no? Otros tipos de problemas. Y bueno, cuando ese asunto surge en las familias es terrible, porque se producen batallas campales muy considerables que vienen cargadas efectivamente por una carga mucho más remota, más larga, ¿no? Todo eso que ha estado larvado, que se ha ido percibiendo, pero acerca de lo que se ha querido callar, que se ha preferido guardar por la convivencia, o que eran intuiciones pero no certezas. De pronto, si resulta que en algo como una herencia un grupo se siente discriminado o maltratado, pues claro, carga las armas no solamente con ese hecho de su discriminación en el asunto económico, sino que la carga con todo, va por todas, ¿no? Y los otros igual. Claro. Hay un momento que dices en el libro, el pasado se deshace al alejarse, se embellece o se afea, que eso también tiene que ver con la idea de haber idealizado a lo mejor al padre y luego a través de cosas como estas, pues de repente darte cuenta de la realidad, ¿no? Eso sin duda, pero también somos una cadena de eslabones que es inevitable que vivamos en los más cercanos a allí donde estamos instalados. Entonces, cuando eres niño, pequeño, tus eslabones son solamente tus padres, tus abuelos, y si te han contado de ellos, tus bisabuelos. Cuando ya tú mismo te conviertes en padre y empiezas a avanzar por la vida a tus 40, a tus 50 y demás, los eslabones importantes son los de tu hijo, y piensas en el futuro y tu pensamiento se transforma en más esperanzado y en querer mejorar y romper con lo... Estás menos condicionado, ¿no? Marcos dice en la novela, como varón, has tenido la suerte de crecer en estrecha intimidad con una mujer, y estas son las razones por las que a Marcos Giralt Torrente le gusta su madre. Me gusta mi madre, su ligereza, su brillo, su buen humor, el efecto que causa en los otros, su capacidad para detectar el detalle discordante, descontextualizarlo y alcanzar cimas inesperadas. A los engreídos, a los fatuos, a los petulantes, a los petimetres los despacha rápido, en cuanto identifica la costumbre, el alfiler de corbata o el defecto de carácter reveladores de su condición. A veces el menosprecio responde a una ofensa previa, un vecino mal encarado, alguien a quien tenga enfilado, pero incluso en esos casos, lo normal es que su chanza sea ligera, alegre, risueña. Mi madre no es ácida, tiene una mirada aguda, pero salvo excepciones, no se regodea. Eso lo hacen quienes se saben derrotados, y ella no es derrotista. Es optimista y generosa, nunca duda de que saldrá pronto el sol, ni aunque los días de tormenta se acumulen. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ocurría que yo pertenecía a la estirpe de los vencidos, y no solo había crecido con relatos sesgados, sino que uno de los motores que me impulsaban era la revancha. Descubrirlo me impidió avanzar. Quería escribir de cómo el pasado modela el presente y de cómo el presente hace lo propio con el pasado. La historia de una ausencia, de la huella que alguien deja cuando desaparece y de las traiciones y usurpaciones que los vivos cometen contra los muertos. Sin embargo, gran parte de mi inspiración estaba contaminada, y sobre el miedo a caer en el maniqueísmo se sobrepuso otro igual de acuciante, el de intentar neutralizarlo, exigiéndome una objetividad que podría causar dolor a quienes no quería dañar. Yo pertenecía a la estirpe de los vencidos. Marcos Giralt Torrente, en este fragmento casi final del libro Los ilusionistas, vuelve al dolor de la primera familia de Gonzalo Torrente Ballester, la de su madre y sus tíos, la que más sufrió de sus ausencias, la última, la herencia más sentimental. Marcos, ¿el tiempo cura heridas o el dolor que heredas de los tuyos, de la familia, mantiene viva la llama de la revancha?
El tiempo cura heridas, no siempre, porque hay heridas que no se curan, pero la mayoría de ellas el tiempo ayuda por lo menos a relativizarlas, ¿no? A medida que avanzamos en el tiempo y que se meten otras historias, pues sí, las relativiza. Por ejemplo, para mí, indudablemente, pues no cabe duda de que cuando eres hijo, solo hijo, y tienes quejas o hay problemas, crisis en tu entorno familiar, las vives mucho más intensamente que si luego tú devienes en padre, que es ese hijo nuevo el que realmente acapara el centro de atención, y todo el pasado pues lo coges en la medida en la que puede ser un equipaje valioso para tu hijo. Bueno, eso de hecho lo dices en el libro. El libro, de hecho, al final terminas diciendo que toda esta historia del pasado, al final tú la escribes para que la conozca tu hijo y para tu hijo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, sí, yo creo que dependiendo del estado en el que estés en la vida, pues la manera de juzgar nuestro pasado, nuestro entorno es muy diferente, ¿no? ¿Qué sabe tu madre de este libro? Mi madre, que solo tiene un hijo, que soy yo, y que le importo mucho yo, naturalmente, mi carrera de escritor, y yo soy bastante inseguro, la utilizo siempre como una de mis primeras lectoras. Sí. Y siempre le paso los manuscritos, casi incluso cuando están inconclusos, o sea, en momentos de que no sé por dónde tirar y tal, le enseño mis manuscritos. No se lo he enseñado hasta el final porque el capítulo más problemático era el de ella, precisamente, que es el último, ¿no? Sí. Entonces no podía dárselo inconcluso porque evidentemente iba a haber un retrato de ella, porque lo ha habido de todos los demás personajes, tenía que haberlo. Entonces, pero ese retrato me costaba como encararlo, y naturalmente tenía que ser el último, y hasta que no lo tuve pues no fui capaz de enseñárselo, y lo leyó y creo que se sintió agradecida, encontró que el relato era se me ha ido la... Nada, no te preocupes, sigue hablando. Que eso es que se le debe haber caído... Se encontró reconocida en el relato, digamos, ¿no? Que era un relato amable. Se me ha caído es que se le han desconectado los auriculares. Yo lo escucho perfectamente, lo que pasa que él no me escucha a mí mientras Asensio te escucho, intentando. Ahora ya está, vale. Qué torpeza. No, tu pregunta me ha puesto un poco nervioso, claro, porque además mi madre ahora está en el hospital, que se rompió el otro día la cabeza, pero está bien, y está escuchándome, ¿no? Y entonces me pregunta si me pongo nervioso y desenchufo todo. Y ahora resulta que cuando yo te he preguntado por tu madre ha sido justo el momento en el que te has puesto nervioso. Exacto. Mira, vamos a dejar los nervios un momento aparte, porque además de quedarnos nosotros ya con Los ilusionistas de Marcos Giral Torrente para nuestra biblioteca, los invitados siempre tienen que donarnos un par de libros también para que acompañen al suyo propio. Marcos, los dos libros que tú nos donas, ¿cuáles son? ¿El primero? Bueno, cuando Antonio me contó que tenía que elegir dos libros, me pareció natural elegir libros que tenían relación con el mío y en los que yo pensé de alguna forma cuando estaba escribiendo. El primero de ellos es Flores en la nieve de Gregor von Retzory. Gregor von Retzory es un escritor de lengua alemana que nació en los arrabales, digamos en la periferia del antiguo Imperio Austrohúngaro, en Rumanía, cuando el Imperio Austrohúngaro estaba ya extinto prácticamente. Él nació en 1904 y creo que el imperio desapareció 10 años después. Y tuvo una existencia de apátrida, habitante de un país que luego fue Rumanía, donde la lengua oficial era el rumano y no el alemán. Terminó viviendo vivió en Berlín. Hay un libro muy conocido que no es de mis preferidos, que se llama Memorias de un antisemita, sobre su experiencia berlinesa, y el devenir de su vida le acabó llevando a Italia, donde acabó viviendo con una galerista entonces muy célebre y aristócrata que se llamaba Beatrice Corte della Monte, que tenía una galería muy sofisticada de arte en Milán. Y entonces este libro es un poco un libro de memorias infantiles que está estructurado sobre 4 personajes que fueron importantes en su infancia. Es un libro muy crepuscular, como todos los libros que son sobre el Imperio Austrohúngaro. Estos personajes, que son su madre, su padre, su hermana y una vieja tata, pues él los trata en retratos como de 40 páginas cada uno, más o menos, y los trata individualizadamente, pero te remiten a eso, al crepúsculo del Imperio Austrohúngaro. Es un libro fantástico, probablemente mi preferido de los de von Retzory. Flores en la nieve, primer libro que nos dona Marcos, Flores en la nieve de Gregory von Retzory, que está en Anagrama. ¿Y otro?
Y luego Los extraños, de Vicente Valero, que es un libro muchísimo más reciente. Vicente Valero es un escritor de mi generación, yo creo, no sé si es un poco mayor o un poco menor que yo. Un escritor muy exquisito. Y en este libro trata sobre personajes también de su familia, no personajes muy directos, no son hermanos ni primos, pero son personajes sobre los que él... Todas las familias tienen como cuentos, y en esos cuentos a menudo aparecen personajes un poco extraños o extravagantes o excéntricos que, digamos, se salen del mapa familiar, ¿no? Y estos extraños de Vicente Valero tienen esa condición, ¿no? Son extraños dentro de su entorno, y él los trata también, hace retratos de cada uno de ellos. Lo que pasa es que ahí sí se va tejiendo como una historia, que es la historia de la propia familia Valero. Valero tiene además una condición que lo singulariza, que es ibicenco, es un isleño, y eso también es importante a la hora de elegir las islas. Suelen ser sociedades muy cerradas, donde aquel que destaca es probablemente más señalado o más sospechoso, mirado con más suspicacia que en otros lugares. Y estos personajes familiares de Valero, que son periféricos dentro de la familia, pues esa condición de extraños los lleva también a salir de la isla, ¿no? O sea, y que su leyenda pues se frague fuera de la isla, y al Valero niño, al Valero joven, pues le llegue por medio de historias, ¿no? Y pues es un libro muy notable también. Los extraños, de Vicente Valero, que está en Periférica, los dos libros que nos dona Marcos Giral Torrente. Vamos con las novedades que también van a entrar hoy en nuestra biblioteca. Hoy el empleado es el empleado suplente. Sí, estoy de interino. Estás de interino. Venga, pues novedades. Vamos con dos. Una es Locas, volumen 1 de Jaime Hernández, editado por La Cúpula. El extracto de la historia tiene que ver con los 80, con un personaje que se llama Maggie Chascarrillo, una joven mexicano-americana que conecta con el punk de la época, como revulsivo además al rock musto y anquilosado de los 80, para vivir desde la anarquía, la vitalidad y el idealismo de toda la movida hardcore de aquella época, conociendo a un segundo personaje que es Huppie Grass, otra punky antiautoritaria, y entre ellas va a establecerse una relación temperamental y tumultuosa que recorre todo el relato. Este es el argumento, pero es que es delicioso. Es una novela gráfica de este Jaime Hernández, que es el hermano de Beto Hernández, que es otro monstruo de la novela gráfica, es el autor de Palomar, un tipo que nació en California en 1959, de ascendencia mexicana, y es absolutamente delicioso este libro de novela gráfica. Locas, volumen 1 de Jaime Hernández, que está editado por La Cúpula. ¿Y hay alguna otra novedad? Sí, es en libros Zorro Rojo, se titula En el bosque de Ana María Matute, con ilustraciones de Elena Odriozola. El bosque era el lugar en el que me gustaba escapar en mi niñez y en mi adolescencia. Aquel era mi lugar. Ese es el inicio de este singular relato, que es un texto de fabulación y poesía extraído precisamente del discurso que la escritora catalana pronunció en 1996 con motivo de su ingreso en la Real Academia Española de la Lengua. Y este libro tiene una cosa extraordinaria, o lo más extraordinario de este libro es la edición de Libros del Zorro Rojo. Es una cajita maravillosa que se abre, y en un lado hay unas cartas enormes que ilustran lo que nos cuentan en ese pequeño relato que viene como en una separata independiente, que es en una letra gordísima, que es este discurso, ese trozo del discurso de Ana María Matute. Es un libro maravilloso para regalar, preciosamente editado, y que yo creo que todo el mundo tiene que echarle una ojeada. En el bosque, de Ana María Matute, libros Zorro Rojo. Vamos con los oyentes, a ver cuáles son las donaciones de esta mañana de puente para muchos. Aitor, desde Bilbao, muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. A ver, Aitor, Bueno, ¿qué libro nos donas tú? Pues hoy la cosa va de bandoleros y asaltantes de caminos. Yo os quería hablar de un libro que es el segundo más leído de todos los tiempos en Ecuador, Polvo y ceniza, de Eliezer Cárdenas. Y me preguntaba tu compañera, que no existen aquí ediciones en España. Digo, por supuesto, salvo que vayáis a Alfaguara en el año 2009, uno de los tomos dedicados a este compendio. Ah, vale. Y narra la vida y muerte de Nahum Briones, que es el Robin Hood ecuatoriano, pues como lo ha sido en Aragón Mariano Gavín Suñé en el Cucaracha, ¿verdad? Ese que habitaba Polos Monegros con el trabuco al hombro. Y es muy bonito, muy bonito. Yo lo recomiendo, va en la línea de Antonio Tocornal de Árida, es en España si le conocéis. Pues Polvo y ceniza, de Eliezer Cárdenas, ¿conocías tú, Antonio? No lo conocía, la verdad, esta obra, pero notable, Pues hay que buscarla. Hay que buscarla, y es la que nos quedamos nosotros para nuestra biblioteca. Aitor, gracias. A ti.
Y Paqui desde Alcalá, muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué ¡Qué alegría! ¡Qué bien escucharte aquí en voz al teléfono! A ver, Paqui, bueno, muy cuéntanos. emocionada. Primera Cuéntanos. vez que participo en esto. Paul Cuéntanos. Auster, El Palacio de la Luna, me ha impresionado muchísimo y si tengo que resumir algo me quedo con lo que pone por detrás, que me parece un resumen. Es un magnífico retrato del alma secreta del hombre urbano. Es una novela que no puedes parar de leerla en cuanto que, seguro que tú la has leído, Sí. en cuanto que empiezas a ¿Y leer... la has leído hace mucho o hace poco? No, la he releído hace poco. La he releído porque el libro lo tengo comprado, ahora no trabajo, y lo tengo comprado de otro tiempo donde me compraba cosas para cuando tuviera tiempo, ¿no? Pero luego la vida es tan... Aquello que cuando tienes tiempo ya estás viejo, torpe, ya los que... Una odisea. Y seguro que además en la relectura con tiempo se descubren cosas que en la primera lectura no se habían descubierto. Claro. Completamente. Y si tengo que hablar de un segundo libro, otro que he leído recientemente, anterior a este, es Estambul, de Pamuk. Me ha parecido precioso. Nos vamos a quedar con el de Paul Auster, El Palacio de la Luna. Paqui, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego. Ángel, como todo Paul Auster, claro, en España, en anagrama. En anagrama. Todo Paul Auster en anagrama, El Palacio de la Luna, que es la donación que nos hace Paqui. Pascual Donate, el de los libros abandonados, el que rescata libros entre las montañas que hay en la redacción de la cadena SER, aunque a lo mejor han bajado un poco las montañas después del apagón del lunes, que la gente no tenía tele ni este tipo de cosas. A lo mejor a la gente le dio por leer y rescató libros. No te ¿Qué has creas, rescatado tú? Aún quedaban cositas, ¿eh? Mira, ¿Sí? traigo Casa de Nadie, de Laureano Debat, publicado por la editorial Candaya. Debat es un escritor argentino y cuenta en primera persona su llegada a Barcelona hace una década. El buen hombre alquila una habitación en el barrio de l'Eixample con vistas al patio de un convento de monjas y sus compañeras de piso son una madre y una hija más majas que las pesetas, pero muy pronto descubre que ambas ejercen la prostitución en la misma casa. Y el libro es un relato de la convivencia y de la amistad con estas dos compañeras de piso y también una ventanita abierta a los secretos del mundo de la prostitución. Vale, pues repites el título y el autor. Casa de Nadie, de Laureano Debat, publicado por la editorial Candaya. Buenísimo libro. Buenísimo, tú te lo has leído. Nunca entiendo por qué abandonan estos libros, de verdad, me resulta incomprensible. Mira, es el misterio del por qué uno entra en una librería y coge un libro, a no ser que tenga la reseña, o ahora, por ejemplo, todos aquellos que van a ir ahora a la librería a comprar Los ilusionistas de Marcos Giral Torrente, porque estamos aquí hablando de él, pero es el misterio del por qué escogemos un libro a veces del que no sabemos nada o por qué lo abandonamos sin saber nada. No, Ángel, no lo hemos dicho, pero el libro de Marcos Giral Torrente sale el miércoles que viene. Entonces hay que reservarlo, hay que ir a la librería para reservarlo, pero se publica el miércoles pero 7. Pueden ir yendo a la cola. Pueden ir yendo a la cola, efectivamente, hacer cola. Es que no dudo que va a haber cola. Después del programa de hoy, Marcos, no dudo que va a haber cola de gente esperando la salida del libro. Antonio, ¿y en un libro una hora? Pues en un libro una hora esta semana tenemos La gata de Colette, que es maravillosa. Es un triángulo entre una pareja recién casada y la gata del marido que compite por el amor. Y es también una historia sobre el paso de la juventud a la madurez y una crítica a la burguesía francesa. Un librazo. La gata de Colette en un libro una hora. Marcos Giral Torrente, ha sido un gusto leer tu libro y hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángeles, gracias a Antonio, gracias a todo el equipo y gracias porque no ha pasado inadvertido que las músicas que habéis elegido, Garota de Ipanema, Por qué te vas o Tintarera de Luna, son músicas citadas en el libro. Pues ahí está el trabajo de Pepe Rubio. Muchísimas gracias, Marcos. Un beso. Un beso. Antonio, hasta la semana que viene. Ángeles. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.